Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Social del Ilustre Colegio de Abogados de Lima les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia Recurso de Revisión, un enfoque legal en la práctica. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Esmail Raúl Leiva Aguirre. Él es magíster en Derecho Constitucional y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No sin antes agradecer previamente a la coordinación realizada entre nuestra dirección con la Asociación Distrital de Abogados de San Borja. Espero disfruten la conferencia del día de hoy. Doctor Leiva, adelante con su ponencia, por favor. Bien, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, muy bien. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, doctor, sin ningún Muy bien. Bien, señores todos, buen día a todos presentes. Como ya me presentaron, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por haberme permitido y permitirme en esta oportunidad poder abordar un tema muy importante, por cierto. Seguramente las personas, sobre todo los hombres de leyes, incluyo varones y mujeres, y sobre todo y especialmente los que ejercen la carrera, la profesión propiamente, en este caso el litigio, la defensa privada. Quien les habla tiene años ya en el ejercicio profesional de la abogacía. Claro, ya en el camino hemos visto muchos casos y que, por cierto, hay una figura jurídica muy poco abordado, muy poco escuchado por los medios, muy poco abordado por la comunidad jurídica. Si es muy poco abordado por la comunidad jurídica, es poco probable que sea conocido por los ciudadanos de a pie. En este caso, me voy a referir a la figura de la acción de revisión. Así como tenemos muchas figuras en el Código Procesal Penal, en los medios impugnatorios, sabemos muy bien cuando hablamos, nos referimos a los medios impugnatorios, hacemos referencia, pues, según el Código Procesal Penal 2004, hacemos referencia a la reposición, a la apelación, hacemos referencia a la queja, a la casación. En ese, por ejemplo, en ese ítem o en ese capítulo, exclusivamente los medios impugnatorios como tal son los que he mencionado. Ahora, ¿dónde queda el recurso de revisión? ¿Es correcto el nombre como tal, recurso de revisión? ¿Cuál es la importancia del recurso de revisión? ¿Es correcto esta denominación como recurso de revisión propiamente o es incorrecto? Muy bien, eso es lo que voy a abordar hoy, que por cierto, esta figura de la acción de revisión es muy poco abordada, como he señalado, inclusive no hay mucha fuente bibliográfica, no hay muchos fuentes para poder acoger o invocar, tomar como referencia. Entonces, eso es el tema que voy a abordar hoy, señores. Es muy importante, por cierto. ¿Por qué? Porque nos permite alcanzar una verdad auténtica, nos permite alcanzar la justicia sobre la formalidad, nos permite alcanzar realmente una justicia auténtica frente a aquí viene el tema, a una colisión de la cosa juzgada. Tanto es así que la figura de acción de revisión permite inclusive dejar sin efecto o dejar sin valor una sentencia de cosa juzgada. Entonces, como verán, como podrán escuchar, entonces, este es el tema que voy a abordar, acción de revisión. Entonces, señores, empezaremos por el título de acción de revisión. Según el artículo 439 del Código Procesal Penal, establece que la revisión de las sentencias condenatorias procede. La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede esta figura.
sin limitación temporal y solo a favor del condenado. Entonces, señores, cuando uno está ejerciendo y un cliente requiere el servicio del abogado y comenta, por ejemplo, que su hijo o su familiar está condenado por 20 años, han acudido a la segunda instancia, no han podido obtener un resultado favorable con la cosa juzgada. ¿Qué hacer ante esa situación? Entonces, el camino es a través de esta figura de la acción de revisión. Y la acción de revisión, esto procede contra sentencias de cosas juzgadas, contra la sentencia que tenga la calidad de cosas juzgadas. Es increíble. Inclusive la Constitución Política dice, nadie puede, ningún juez puede dejar sin efecto una sentencia de cosas juzgadas. Sin embargo, toda una regla tiene una excepción. Nada es absoluto. Entonces, como he señalado un principio, si una persona busca una auténtica verdad, entonces pueden a través de una acción de revisión encontrar esa auténtica verdad, encontrar la justicia. Por eso se entiende que la justicia, la verdad auténtica, está por encima de toda formalidad, esto es, de la cosa juzgada, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿cuándo procede, señores? ¿Cuándo procede? Cuando se han agotado, no necesariamente se han agotado todos los medios, pero existen, por ejemplo, nuevas pruebas. Un ejemplo. ¿Y hasta cuándo se puede hacer? No tiene un plazo, no tiene un plazo establecido como para decir que ya no se puede o ya prescribió o no. Esto se puede presentar en cualquier momento, así haya transcurrido décadas. Pero una característica peculiar es que esta acción de revisión procede únicamente a favor del condenado. Así es, del condenado. Ahora, el artículo 439 del Código Procesal Penal establece algunos presupuestos, es decir, de la procedencia. Vamos a hablar sobre la procedencia de la acción de revisión. Muy bien, señores, como hace un momento he señalado, existen ciertos presupuestos, los cuales son los siguientes. Uno, por ejemplo, el numeral 1 del artículo 439 dice, cuando después de la sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a personas distintas de quien fue primero sancionada, no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulta de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. Es el primer presupuesto. El segundo presupuesto, cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada. Tercero, si se demuestra que un elemento de prueba apreciado como decisivo en la sentencia carece de valor probatorio, que se le asignara falsedad, invalidez, adulteración o falsificación. Asimismo, también procede la acción de revisión cuando, si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado. Quinto presupuesto, cuando se demuestre mediante decisión firme que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por un juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. Y último, cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. Muy bien. Esos son los presupuestos que procede una acción de revisión. Dice su nombre, una acción de revisión. Acción de revisión, señores. El 439 y los sucesivos, inclusive el Código Procesal Penal establece que esto es una demanda. Entonces, fíjense, dice una demanda. Entonces, ¿es una demanda o es una un recurso como tal o es una demanda? Fíjense. Entonces, eso es un tema bastante interesante que para criterio personal, sin duda, esto se va seguramente a definir. No es todavía uniforme si es un recurso propiamente, porque al mismo tiempo el Código Procesal Penal lo desarrolla y lo establece como una demanda. Así es. Entonces, vamos a enfocarnos en un presupuesto, por ejemplo, en el presupuesto 1. Y como el tema por el cual me han convocado dice, vamos a hablar de la acción de revisión,
pero desde un enfoque práctico. Eso es lo que voy a enseñar, señores, hoy. Voy a compartir con ustedes inclusive una experiencia que actualmente vamos patrocinando en casos similares. Por ejemplo, dice, la acción de revisión procede cuando después de una sentencia se declara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada. No pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulta en su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. Muy bien, un ejemplo, un caso bastante práctico. Digamos que esto además es un hecho verídico. 4 personas sentenciados por robo agravado cometido en el año 2012, de los cuales 2 de ellos se acogen a la conclusión anticipada en mérito de la ley 28.122. Es decir, se acogen a la famosa figura de la conformidad de la sentencia. Esto es la sentencia conformada. Es decir, de los cuatro procesados, hoy sentenciados, encarcelados en el penal Lurigancho y en Ancón, de los 4, por cierto, un hecho del año 2012, 2 de ellos aceptaron los cargos. ¿Por qué? ¿Porque han cometido el delito realmente? No, sino por el temor, sino por la preocupación, la desesperación, el desconocimiento y además por carecer de recursos económicos. Eran jóvenes de 18 años, 19 años, 20 años. El mayor de todos tenía 22 años. 2 de ellos aceptan, y cuando aceptan 2 de ellos los cargos, entonces ya no entra a juicio. Su caso ya no entra a los cargos que se le imputaba, ya no fue materia de juzgamiento en absoluto. Simplemente ellos se acogieron a la conclusión anticipada, culminó. ¿Y cuánto le pusieron a cada uno de ellos? Al primero que habían intervenido con requisitoria, por ejemplo, lo pusieron 19 años. Es el menor, es el más joven de todos, tenía 19 años. Le puso 19 años, señores. Claro, inclusive decía, si aceptaban los cargos, podían inclusive obtener su libertad inmediata. Pero en este caso, no, le pusieron 19 años. ¿Por qué? Porque a él se le imputaba el artículo 189, robo agravado, con sus agravantes. Entre ellos, por ejemplo, había lesiones gravosas. Tanto así que el agraviado terminó internado por 3 días en un determinado hospital. Entonces, los jueces le pusieron 19 años al primero de ellos. Posteriormente, lo capturan al siguiente. Esta persona, por ejemplo, residente en Chorrillos, nunca ha declarado a nivel policial, a nivel instructivo, jamás. Lo intervinieron, estaba con requisitoria. Entonces, ante un temor como esta, similar al primero, ¿qué hizo? Aceptó todos los cargos. Es decir, la fiscalía por ese entonces acusaba por robo agravado a todos. Entonces, todos ellos, por el temor de la pena que iba a ser más severa, aceptan. ¿Y cuántos años le puso a esta persona? 20 años, señores, 20 años. Posteriormente, intervienen a otro. Intervienen al tercero, también lo sentencian, pero esta vez no aceptan. Las 2 personas que quedaban no aceptan, van a juicio. En ese juicio, señores, uno de ellos lo condenan a 25 años. Posteriormente, y al último lo agarran o lo intervienen en el 2018, 2019. En ese entonces toman mis servicios, asesoro a uno de ellos, presento una nulidad que estaba por ser dentro del plazo, porque recién lo habían intervenido, recién había empezado el juicio, porque el juicio empezó desde 2012, pero progresivamente en la medida que los capturaba. Entonces, uno de ellos tomó su caso, y a través de un recurso de nulidad en la Corte Suprema logró su libertad. Consecuentemente, como veía, por ejemplo, en este caso, que habían 4 personas procesadas, sentenciadas, encarceladas, y al obtener la libertad de uno de ellos, entonces me buscan la familia de los tres jóvenes, me buscan y querían también mis servicios. Pero yo al revisar el caso, todos estos casos ya estaba con sentencia. De primera instancia, la sala superior condenó. Segunda instancia, confirmado. Es decir, yo no había nada que hacer. Y era cosa juzgada. Ante eso, ¿qué puedo hacer? Muy bien, como había interés de la familia y precisamente había logrado la anulación de la libertad de uno de ellos, entonces planteé. La nulidad en su momento nos dio la razón.
se abre un nuevo juicio. En ese nuevo juicio hemos logrado generar en el juzgamiento nuevas pruebas. Hemos introducido nuevas pruebas, pruebas que, por cierto, nos ha permitido ahora armar una revisión. Y esa revisión, pues, está ya en marcha, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos el artículo 439, numeral 1, dice, ¿no? Cuando después de una sentencia se declara otra que impone una pena por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada y no pudieron conciliar ambas sentencias, resulta de su contradicción la prueba de la inocencia. Es decir, de la sentencia de las dos personas, por ejemplo, habían aceptado todos los cargos. Y de las siguientes personas sentenciadas fueron a juicio. Y en el juicio se han introducido nuevas pruebas. Y en esas nuevas pruebas hemos logrado nosotros establecer que jamás se produjo un robo. Lo que hubo es un revanchismo entre la parte imputada y la parte agraviada. Así es. Entonces, analizando, indagando bastante el caso, verificando todo el expediente, pude advertir, por ejemplo, que la parte imputada tenía una rencilla, tenía un resentimiento hacia el agraviado. Se conocían, eran relativamente vecinos, eran amigos, compañeros de colegio inclusive. Claro, durante toda la investigación se negaron que no se conocían, pero finalmente hemos encontrado evidencias que efectivamente sí se conocían. Entonces, eso me ha permitido, por ejemplo, recabar mayor información y en el nuevo juicio introducir información para que se pueda generar, para generar medios probatorios. Entonces, entre ellos, por ejemplo, testigos, en la que hemos acreditado, por ejemplo, que el agraviado y mis patrocinados, en este caso, tenían una rencilla, tenían una rivalidad. ¿Por qué? Porque la parte imputada, ¿qué era? La parte imputada eran de Alianza, era del equipo universitario. Y la parte agraviada era de Alianza Lima. Entonces eran como una especie de rivales entre equipos. Entonces, esos famosos Barron Bravos, por ejemplo, 2010, 2011, 2012. Entonces, la violencia, la agresión se dio por ese lado, por la rivalidad entre ellos. Entonces, ¿robo propiamente ha producido? No, sino que le denunciaron por robo. ¿Por qué? Por un tema de venganza. Entonces, nosotros ahí aplicamos el acuerdo plenario 2-2005 para dar valoración, para que se pueda valorar la credibilidad del testimonio del, en este caso, supuesto agraviado. Entonces, señores, este presupuesto que he mencionado busca, pues, entre otras, es evidenciar con la primera sentencia y la segunda o las otras sentencias que se emiten posteriormente, evidenciar si de su contenido propiamente hay contradicciones, si hay o no contradicciones. ¿Qué dijo el agraviado a nivel policial? ¿Qué dijo el agraviado a nivel de la instructiva o en su preventiva? ¿Qué dijo a nivel del juicio, por ejemplo? Entonces, es sacar conclusiones y es lo que se tiene que hacer finalmente en la práctica y los que ejercemos la defensa privada, los que ejercemos la defensa, tenemos que hacer eso. Entonces, a eso se refiere el primer presupuesto, buscar las contradicciones de ambas sentencias, si pueden conciliar o no pueden conciliar, si son uniformes o no son uniformes. Pues aquí es evidente, señores, que en este caso que he permitido comentarles sobre un mismo hecho, a uno de ellos 19 años, 20 años, 25 años, 20 años, o sea, distintas penas por un mismo caso, por un mismo hecho, un mismo contexto. Entonces, eso, por ejemplo, la Corte Suprema finalmente tiene que dilucidar, tiene que evidenciar, tiene que encontrar a través de una acción de revisión, encontrar una verdad auténtica. Entonces, las sentencias de estas dos personas sentenciadas a través de una sentencia conformada, no obstante que aceptaron, no obstante que están con la sentencia, con la calidad de cosa juzgada, no tiene, en este caso, no sería óbice para que la Corte Suprema pueda anularlo, puede dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque tiene que primar la justicia, señores. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, nada más, un ejemplo. Es un proceso, claro, es amplísimo, pero muy interesante para los que ejercemos y conocemos la parte procesal. Señores, otro ejemplo más, porque es en sí el tema bastante interesante y también un poco extenso. Vamos a entrar, por ejemplo, en el presupuesto, aquí tienen varios. Por ejemplo, vamos a entrar en
con respecto al presupuesto 4. Dice, si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso, eso es más claro inclusive, más claro, que solos o con conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado. Es decir, ¿qué pasa si a una persona que ya la han condenado, inclusive fue en primera instancia, perdió, en segunda instancia, perdió, sale por la prensa inclusive, ha mancillado su honor, su imagen, imaginen ustedes, porque hay casos inclusive, con la sola declaración de la persona, pueden condenar con una sola declaración. Pues en caso, por ejemplo, de delito de violencia sexual, por ejemplo, con la sola declaración de una persona o de la parte agravia, pueden condenar a la persona. Para eso es muy importante evaluar minuciosamente y invocar siempre el acuerdo plenario de carácter vinculante del 2/2005. Entonces, señores, regresando a este punto, dice este presupuesto, si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos, es decir, el ejemplo que estoy poniendo, de pronto sale por los medios de prensa y lo mancilla su imagen, su honor. Pero ¿qué pasa, señores? Después de 5 años, 10 años, aparece un video, digamos, aparece un video, que esa persona, por ejemplo, nunca fue el que mató, nunca fue el que robó, nunca fue el que extorsionó, un ejemplo, nunca fue. ¿Qué pasa en esa situación? Podemos decir que ya terminó el proceso, ya terminó, ya no se puede hacer nada. Este problema no solamente se ve en Perú, se ve en muchos lugares, en muchos lugares, inclusive si uno ve las películas en Estados Unidos y otros países, personas que están encarceladas por años y años y años. Después de tantos años encontraron justicia. Entonces, este presupuesto, por ejemplo, se aplica para esos casos. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos. Entonces, si hay una sentencia ya con la condición o con la calidad de cosa juzgada y hay nuevas pruebas que han salido a la luz, que estaban ocultos o lo tenían fondeado, como se podría decir coloquialmente, digamos, o un caso hipotético, los famosos petroaudios, en tiempo del gobierno de Alan García, por ejemplo, un ejemplo, que salieran audios, USBs, que efectivamente existía un delito, por ejemplo. ¿Qué pasa en esta situación? Puede, por ejemplo, es un ejemplo, puede en este caso, digamos, para un tema específico, buscar a favor de un sentenciado su absolución. Por supuesto que sí, por supuesto. Y para eso es importante una acción de revisión, una acción de revisión. Y la acción de revisión, señores, se arma como un cuadernillo. Por eso dice el Código Procesal Penal. La figura de acción de revisión lo denomina como tal acción de revisión. Mientras en el Código de Procedimientos Penales de 1940 todavía lo denomina recurso de revisión. Entonces, claro, hay ciertas similitudes. Claro, con el Código Procesal 2004 se ha desarrollado mucho mejor, inclusive en la denominación, que ahora tiene una denominación propia que lo llaman acción de revisión. Entonces, la acción de revisión, ¿cómo se arma? ¿Cómo se hace, señores? La acción de revisión, dice el Código Procesal Penal, estamos hablando del 439. Entonces, si nosotros hablamos del 439 del Código Procesal Penal, ¿cómo armamos una revisión? ¿Cómo armamos, señores? ¿Cómo lo armamos? Es un escrito, una solicitud. Señores, el 443 del Código Procesal Penal, en numeral 1, dice: interpuesta la demanda con sus recaudos. O sea, una demanda como tal. ¿Y qué es la demanda? Es una acción con el cual uno tiene una pretensión, una demanda. Por eso, en un principio decía, ¿es una demanda propiamente o es un recurso? Porque si nosotros vemos el Código Procesal Penal, que la figura de revisión lo ponen dentro del rubro de todos los medios impugnatorios, nos puede incurrir en error. Como dije, según el Código Procesal Penal, propiamente o técnicamente no podemos considerarlo como un recurso propiamente, porque su naturaleza es distinta. Inclusive, podría llamarle como un proceso especial, excepcional, porque en la Corte Suprema van a revisar la demanda. Por eso dice, y repito,
el 443 interpuesta la demanda con sus recaudos. O sea, tenemos que armar una demanda. Y para eso, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Formamos, primero hacemos la redacción, nuestra pretensión, ¿qué es lo que queremos? Dependiendo cada caso, dependiendo cada caso. Quizá una persona que está sentenciada va 8 años encerrado, 9 años encerrado, y aparece un video o un testimonio verídico de la supuesta víctima que dice que la denuncia que hizo fue por capricho, fue por venganza, porque quería apropiarse o beneficiarse con algún bien, por ejemplo. Hay un video verídico. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Podemos plantear una acción de revisión. ¿Y qué hacemos? Redactamos, hacemos la redacción, pero para eso tenemos que seguirnos al 439 y 441 del Código Procesal Penal, porque en el 441 señala expresamente el contenido que debe contener una demanda de acción de revisión. No se puede por hacer, no se puede por hacer por cumplir, no, señores. Se debe cumplir en forma minuciosa para que pueda prosperar. ¿Por qué? Porque una vez que presenta la demanda con sus recaudos, pues ya sea prueba nueva, ya sea una sentencia nueva, ya sea un reportaje que ha salido y saca a la luz que los hechos denunciados es distinto a lo que han condenado, por ejemplo, juntamos todo y lo presentamos por meses partes de la Corte Suprema. Lo ingresamos. Y en el mes de partes inclusive es muy minucioso por política, por directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por eso que nosotros en la parte, inclusive en la diapositiva, he añadido, por ejemplo, lo que señala y lo que exige en mes de partes. Es decir, ¿qué es lo que debe contener, por ejemplo, qué es lo que se debe anexar? Eso lo voy a señalar en líneas más adelante. Entonces, señores, cuando nosotros ya tenemos claro el presupuesto, tenemos definido el contexto, ya el caso, y sabemos qué presupuesto vamos a invocar, tenemos que armar la revisión. Una vez que armamos la revisión, será materia de calificación. Y la Corte Suprema, ya sea la Suprema, ya sea la transitoria o la permanente, emitirán el auto o la ejecutoria que corresponde para que pueda declarar admisible o inadmisible. Tema que lo vamos a abordar en segundos. Muy bien, entonces, señores, quiero ahora mismo señalar quiénes pueden presentar la acción de revisión. ¿Lo puede ser cualquier persona? No. ¿Lo puede ser inclusive el abogado? No, señores, por si acaso. Nosotros, claro, en virtud del artículo 80 del Código Procesal Civil, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Judicial, podemos, en el primer escrito, donde nuestro patrocinador lo firma, y nos permite a nosotros, nos da la facultad a nosotros, para que en lo sucesivo podamos representarle, inclusive sin la firma de nuestro patrocinado. Eso no ocurre con la demanda de revisión que se plantea ante la Corte Suprema. Entonces, el artículo 440 del Código Procesal Penal refiere y habla sobre la acción de revisión. ¿Por quiénes pueden ser promovidos? ¿Por quiénes? Primero, ¿quién? El condenado, sin duda. Es el primero. Segundo, el fiscal supremo. Sin duda, no creo que haya un fiscal supremo que se tome la iniciativa en la tarea de presentar una revisión a favor de algunos de los condenados, a no ser que es un caso emblemático, conocido, y quiere conseguir contribuir con el derecho, con la justicia, al mismo tiempo, o quizá otros motivos como la fama podría obtener solamente a través de esos temas o factores, podría uno como fiscal supremo tomar la decisión. Por eso, en este caso, señalo que principalmente quien debe, según el Código Procesal Penal, artículo 440, es el sentenciado o el condenado que debe interponer. Claro, con la firma del abogado, sin duda. Pero como he señalado hace un momento, y lo voy a señalar ahora, es que es muy exigente las formalidades que exigen con el Código Procesal Penal 2004. No pasaba lo mismo con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que lo podían presentar y se lo hacía un carga procesal en la Corte Suprema y no permitía, sin duda, muchas veces con demasiada carga encontrar o era tan engorroso que no se encontraba una verdad auténtica. O todos presentaban por presentar y hacían trabajar y era en vano. Por eso que ahora con las modificatorias que se han dado,
exigen bastante y muy concreto. Dicen, ¿en qué casos únicamente debe proceder? Muy bien. Ahora, segundo presupuesto de este artículo que he mencionado. ¿Quién más puede promover? Aparte del fiscal supremo, aparte del condenado, ¿quién más? ¿Qué pasa si el sentenciado es incapaz? O tiene un derrame cerebral, no puede firmar. ¿Quién lo puede hacer? Su representante. ¿Quién lo puede hacer? Su representante legal. Entonces, no uno se puede atribuir, como digo, un ejemplo, ¿no? Yo me atribuyo como abogado de mi patrocinado que está con derrame cerebral, presento una acción de revisión. La Suprema me la va a declarar improcedente. ¿Por qué? En virtud del artículo 440 del Código Procesal Penal. Me va a declarar improcedente. ¿Por qué? Porque no se cumple con los requisitos. Hay una regla, inclusive, ya hay una sentencia, una revisión de sentencia, el 221-2020, donde dice la acción de revisión de sentencia solo puede ser promovida por el fiscal supremo en lo penal. En el presente caso, el sentenciado que aparentemente recurre no suscribió, el abogado, no suscribió la demanda, ni ninguno de los escritos presentados en su nombre. Además, el abogado que firmó la demanda no acreditó ser su representante legal, ni señaló o acreditó que dicho sentenciado se encuentre imposibilitado para accionar. Entonces, la Corte Suprema, cuando en este caso presenta una revisión, dice, no, usted puede ser el abogado, pero no me consta, no me acreditó. Por eso, cuando uno va a mesa de partes, inclusive le entregan lo que pueden ustedes visualizar en pantalla, cuáles son los requisitos, donde dice que el que debe suscribir, firmar una acción o una demanda de acción de revisión es directamente el sentenciado. Y exigen su huella auténtica, su firma y su huella. Inclusive lo pasan por el sistema biométrico, por si acaso. Entonces, es muy exigente. Como puede pasar inclusive en los demás casos, que a veces uno puede suscribir determinados recursos, pero en la acción de revisión no va a ocurrir y probablemente declare inadmisible o improcedente. Entonces, es importante que tenga la firma auténtica, directa, la huella del mismo sentenciado. Muy bien. En el siguiente tema, vemos acá, y para ya estar también culminando, veo que es bastante extenso, pero trato que sea bastante resumido. Por ejemplo, señores, en esta parte ustedes pueden visualizar, según el artículo 443 del Código Procesal Penal, cuál es la secuencia o el dinamismo que se puede llevar en una demanda de acción de revisión. Fíjense, la demanda de revisión, según el 438, Código Procesal Penal, señala que la demanda de acción de revisión sigue este camino, sigue este procedimiento. Como ven, un recurso, aquí a modo práctico, un recurso como tal, podría tener esta figura como tal, propiamente como tal. Entonces, por eso se llama acción de revisión. Dicen, acción de revisión es una demanda. Claro, en el fondo buscamos impugnar, sin duda. Buscamos dejar sin efecto una sentencia de cosa juzgada, sin duda. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la dispositiva, vemos en el primer cuadro una demanda de acción de revisión. Y la Suprema, una vez que verifica, califica, emite la ejecutoria. Pues luego lo llaman también auto o lo llaman también ejecutoria. Al calificar la demanda, tienen que verificar si cumple con los requisitos del 439, 441 y 440 del Código Procesal Penal. Si no cumple o hay una cierta imprecisión, ¿qué hace la Suprema? Declara inadmisible, concede a las partes, o en este caso a la parte interesada, a la parte accionante, para que pueda subsanar. En el caso que sea admisible, sin duda, da trámite y pone en conocimiento, en este caso a las partes, especialmente a la Fiscalía Suprema competente. Eso es lo que se pudo apreciar la figura de admisibilidad e inadmisibilidad como tal. Sin embargo, cuando uno revisa las jurisprudencias, las ejecutorias que han emitido la Corte Suprema,
podemos concluir inclusive que puede declarar improcedente, así es, improcedente. ¿Cuándo? Cuando de plano no encuentran o no se establece o no se cumple con los requisitos exigidos, mínimamente, no han invocado ningún presupuesto del 439, no han señalado el 441, es más, ni siquiera es el sentenciado quien ha presentado la revisión. Está de más tener 1 año, 2 años la revisión en la Corte Suprema, que nos va a quitar trabajo, nos va a concentrar cuando tenemos que resolver temas que sí merecen ser atendidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Declaran de plano. Por eso, inclusive, van a las directivas, a la mesa de parte de la Corte Suprema, para que sean minuciosos, inclusive quienes lo presentan, quienes lo firman, con copias, bueno, ¿no? Para las partes y todo. Entonces, una vez ya superado, digamos, en este caso, o declaran admisible, ¿qué es lo que pasa? Convocan a audiencia. Pero en esta audiencia va a depender del caso también, ¿no? Porque pueden convocar una actuación, una audiencia de actuación probatoria, un caso, por ejemplo, de violación sexual, por ejemplo, a alguien que está sentenciado a 20 años, un caso práctico, que también tiene otra jurisprudencia, también lo tenemos. Esta es la revisión de sentencia 137/2018, Lima. Aquí justamente también invocan la figura del principio de trascendencia. Hay una figura interesante que se habla a nivel de la Corte Suprema en casos como lo que estamos abordando. Entonces, por ejemplo, la actuación probatoria. ¿Qué tiene que ver la actuación probatoria? ¿Qué se tiene que hacer, señores? En este caso, por ejemplo, que estoy señalando, es un caso de una persona condenado por delito de violación sexual a 30 años de cárcel. Este hecho ha ocurrido, según la tesis incriminatoria, es en el año 2001. Claro, se hizo seguramente la secuencia de los procesos y han presentado una acción de revisión. Esta persona condenada a 30 años, ¿qué pasó? Presentó su acción de revisión, no encontrarse conforme, por ser una persona de 81 años. Cuando el caso tenía, o cuando era el 2019, la persona sentenciada tenía 81 años. 19 al 2023, al 2024 seguramente pasarán 81, 82, 83, 84 años. No sabemos si está con vida, no lo sé. Pero aquí hay una jurisprudencia interesante porque justamente esta persona sentenciada a 30 años, un proceso ordinario, condenado por la Sala Superior, y esto con el Código de Procedimiento Penal de 1940, plantean en segunda instancia, claro, a través de la figura de casación, perdón, de nulidad, que funcionaba en segunda instancia. Claro, y le plantean la acción de revisión, arman la demanda, presentan a la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo que hace en principio es calificarlo, lo admiten la demanda y lo adecúan al Código Procesal Penal 2004. ¿Y qué es lo que hacen? Estudian el caso y señala pues que el solicitante, en este caso el sentenciado, señala ser inocente de los cargos imputados. Esto es violación sexual en agravio de una menor, que sería, que según la tesis incriminatoria de la Fiscalía, su nieta. Entonces, ¿qué es lo que señala este señor? De forma concreta. ¿Qué es lo que señala? ¿Cuál fue su razonamiento o su argumento principal para plantear una acción de revisión? ¿Cuál es su argumento principal? Él ha señalado que se ha sometido a un examen científico practicado por el laboratorio Roy, según cómo lo pronuncian, practicado al sentenciado, y esto emitió un resultado negativo. ¿Qué es lo que buscaba con este examen? Él quería demostrar que no tenía ningún virus de papiloma humano. Esto está catalogado como una infección a través de actos sexuales. Entonces decía, a través de este examen, no tengo este virus. Por lo tanto, presento esta pericia como prueba nueva, lo plantea ante la Corte Suprema. Y lo hizo como lo estoy señalando. Sin embargo, la Suprema, al calificar la demanda, admite la demanda y dicen, muy bien, entonces, aquí voy a lo que he señalado, actuación probatoria. En ese momento, dice la Sala Suprema, vamos a convocar al perito para que pueda hablar y para que pueda absolver
algunas preguntas con respecto a la pericia practicada, con el cual el sentenciado buscaba que se le absuelva. Muy bien, es citado en este perito, es citado en la Corte Suprema y le hacen una serie de preguntas. El perito, ¿qué dijo? Que esta papiloma humano es una enfermedad, es un virus que se transmite a través de los actos sexuales. Muy bien. Y que puede desvanecerse por sí solo en el tiempo. Y que en los casos de los varones, muy poco inclusive, se le puede detectar fácilmente. Eso ha permitido a que la sala, integrada por 5 jueces supremos, digan, un momento, si bien es cierto, el sentenciado por 30 años, un anciano que busca su absolución, adjunta una pericia con este fin, sin embargo, con lo señalado por el perito en la audiencia, han resuelto el caso. ¿Cómo así? Sucede que el perito, al absolver las preguntas de la sala, ha señalado que esto puede desvanecerse, este virus puede desvanecerse en el cuerpo, en el tiempo, y que en el caso de los varones, es muy probable, es poco probable que se puede detectar fácilmente. Cuando sentenciaron a la persona en agravio de su nieta, según el examen médico legista, esta menor de edad tenía, pues, según las pericias, según el examen médico legista, tenía este virus. Por tanto, decía, la menor tiene este virus, pero yo no tengo este virus. Por lo tanto, soy inocente. Y la sala, pues, lo llama a este perito como he indicado, pero al dar esa versión científica o al absolver en forma científica, la sala, ¿cómo resolvió? Ahora les comento. Y llevado a cabo la actuación probatoria, eso se llama actuación probatoria. Muy bien. Ahora convocamos a una nueva fecha a la audiencia de revisión. En la audiencia de revisión, las partes presentan sus alegatos, fiscal puede oponerse, como puede también mostrar su conformidad, o allanarse, o no oponerse, y finalmente puede emitir la sentencia. En este caso, ¿cómo resolvió? Que es un caso interesante, por cierto, también lo pueden ubicar. Esta es la revisión de sentencia 137-2018. Y dice, aquí, ¿cómo resuelven, señores? ¿Cómo resuelven? Resuelven declarando, primero, declarando infundada la demanda. Pero como ha visto que su actuación, su accionar de esta persona fue de buena fe, no le han impuesto pago de costas y costos. Porque cuando advierten en forma temeraria el accionar de algunos abogados o de algunos sentenciados, lo hacen de mala fe o en forma temeraria, pueden ser sancionados con multas. En este caso, emitieron una sentencia declarando infundada. Y eso es lo que voy a finalmente hablar de esta parte. Actuación probatoria, actuación de revisión y termina con una sentencia. ¿Nos dan cuenta? Esa es la acción de revisión que termina con una sentencia. ¿Y la sentencia cómo termina? Declarando fundada, consecuentemente se declara sin valor una sentencia de cosa juzgada, o también puede declararse infundada. Ahora, ¿qué pasa si se declara fundada? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué ocurre? Ocurren 2 escenarios. Puede ocurrir un pronunciamiento de fondo, o sea, declararlo libre de responsabilidad, exculparlo, absolverlo de todos los cargos. Y otro es que dejan sin efecto la sentencia juzgada y regresan a la sala para poder establecer un nuevo juicio, por ejemplo. ¿No? Entonces, señores, eso es lo que quise finalmente compartir en a manera resumida. Y, claro, por cierto, fuente bibliográfica, como les he señalado, y esto inclusive me ha permitido profundizar más en temas de revisión, que en el derecho comparado también existe en otros países como Nicaragua y otros países, lo ven inclusive como una figura bastante, o sea, una figura autónoma, propio. Como ven ustedes, tienen su propio, inclusive podemos decir un pequeño juicio, pero como ven ustedes,
aquí no hay acusación, pero hay ciertas características que se tienen que ver y es tan interesante este tema porque puede permitir que el caso que tomen, el caso que asesoren, que aparentemente ya no tiene esperanza, puede encontrarse una verdad auténtica. Por eso que a través de la acción de revisión se busca encontrar una verdad auténtica, una justicia por encima de la formalidad. Esto es de la cosa juzgada. Si bien cierto, la cosa juzgada es inmutable, no se puede, pero en casos como estas, de manera excepcional, sí se puede. Entonces, espero que haya sido bastante claro, en forma resumida, y seguramente estaré presente en una siguiente cuando me convoquen, y también este tema ha sido otros motivos que me ha permitido investigar más y sigo investigando para una primera publicación sobre acción de revisión que debe ser tratado desde un ámbito nacional y comparado para ver y también que se debe aplicar justamente y que debe ser inclusive en materia de conferencias, transconferencias para poder, ¿no? que llegue a más personas, este caso bastante interesante. Conmigo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva, por su ponencia del día de hoy. Esperamos contar con usted próximamente para nuevas oportunidades. Ahora vamos a dar pase a la presidenta de la Asociación Distrital de Abogados de San Borja, la doctora Carmen Rosa Rodríguez. Doctora Rodríguez, adelante por favor con su ponencia. Doctora Sofía, sí, bueno, en primer lugar, agradecer a nuestro decano, Bazán Naveda, la oportunidad que siempre nos da de esta transmisión de charlas de interés, no solamente para la comunidad jurídica, sino también para la sociedad civil en general. Así también a la Dirección de Extensión Social, la doctora Kerstin Bultano, y también a la doctora Sofía Rubio, siempre por todas las coordinaciones que venimos trabajando en forma articulada. Y obviamente un agradecimiento total a nuestro ponente de lujo, al doctor Esmiles, Raúl Leiva Aguirre, que ha hecho cátedra sobre el tema de acción de revisión, ha dado nuevas luces a nuestra comunidad jurídica, para lo cual eternamente agradecidos y será siempre convocado. Muy amable con todos. Gracias, doctora Rodríguez. Una vez más, doctor Leiva, muchísimas gracias por deleitarnos con su ponencia el día de hoy. A los participantes, agradecerles su asistencia el día de hoy a través del enlace de Zoom, asimismo a los que nos están viendo a través del Facebook Live del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Buenas noches a todos.